Acaba de oscurecer en la ciudad de Posadas cuando son las 18:35 y ahora que aflojó un poquito el frío estamos con la temperatura de 15 grados, me marca la computadora. Hace ratito marcaba 17, se ve que bajó un poquitito, pero ya no estamos en esos 2, 3 grados. Polar, que era Dios mío, se sentía ya a la tarde el friete, ¿viste? A la tarde yo lo sentía todo el día. Sí, así que no, era terrible, era terrible. Pero por suerte ya todos estos días va a aflojar, van a ir subiendo de a poquito las temperaturas, si bien no va a venir el calor, pero sí las temperaturas van a empezar a estar por arriba de los 15 y las máximas por arriba de los 20 grados. Entonces vamos a tener mínimas que van a estar en 14, entre 14, 15 y 16, y las máximas sí en 23, 24 grados. Entonces volvemos ya más acostumbrados a este invierno misionero nuestro, que es más fresco que helado. Claro, exactamente. Zulma querida, ¿qué pasa en caso de que alguien se quiera comunicar con nosotros? ¿Cómo puede hacer? Si te querés comunicar con nosotros, podés bajarte la aplicación de Radio Más 92.9 o podés mandarnos mensajitos al WhatsApp 3765-160860. ¿A dónde? 3765-160860. Una vez más, por favor. 3765-160860. Pero muchísimas gracias. También estamos en Instagram, @929 Radio Más, @canal 35 TV Oficial, y en la web estamos en radiomasnoticias.com. Pero muchísimas gracias. Entre algunas de las cosas que pasó hoy en esta Argentina nuestra, tenemos la visita de Lula a Cristina. Lula da Silva. Exactamente. Sí. Pero eso pasó dentro del contexto de la reunión, la reunión de los presidentes del Mercosur. Aquí en Argentina se reunieron y no faltó la comidilla también entre presidentes. ¿Por qué? Porque cuando se reunieron en la cumbre, primero fue el saludo formal de Milei con los demás presidentes, y lo que todo el mundo estaba esperando eran los vecinos, justamente Milei y Lula, porque eran, viste, como los más grosos, por así decirlo. Aparte porque Brasil pasaba a ocupar ahora la presidencia. Claro, le tenía que entregar Milei a Lula. Entonces cuando llega Lula se dan la mano, pero de la manera más fría vida y por haber, y los dos posan la cámara, así, pero... Súper protocolar nada más. Claro, viste, como tipo foto de DNI, tipo vieja foto de DNI, donde tenía 3/4 de perfil sin sonreír, bueno, así. Y hubo ahí un pequeño cruce porque Milei lo que dice incita al Mercosur a acelerar un libre comercio con la Unión Europea. Entonces Milei dice que Argentina va a empezar libre comercio con la Unión Europea e insta al Mercosur a llegar a ese pacto de libre comercio. Cosa que no le interesa ni a la Unión Europea ni al resto del Mercosur. Pero a Milei sí. Entonces Milei les plantea eso al Mercosur, a los demás países, que Argentina, si no lo hace con el apoyo de ellos, se retira del Mercosur. Y lo que le dijo Lula básicamente es: andá, pibe, todo bien. Si no querés, está todo bien. ¿Por qué? Porque ni a la Unión Europea, ni a Brasil, ni a nadie le interesa el libre comercio. Digamos, claro, porque la Unión Europea no quiere el libre comercio con el agro de acá, de Argentina. No quieren los exportadores. Y Estados Unidos tampoco le interesa. ¿Por qué? Porque el mundo ahora está arancelando todo. Menos nosotros, que queremos ese libre comercio, que es nosotros, digo, en la figura de Milei como representados en nuestro presidente. Y Milei lo que está buscando es una economía de un mundo que ya no existe, que es la de los 90, la del Tratado de Libre Comercio y el capitalismo libre, cuando lo que está sucediendo en el mundo actualmente es todo lo contrario. Vos viste, lo que está sucediendo es todo arancelado, la lucha arancelada, que incluso comenzó Trump de manera desgarradora. Y esa es la que está aranceles, claro, y eso es lo que está sucediendo hoy por hoy. Entonces Milei le planteó eso a la gente del Mercosur, y el Mercosur, todos sin levantar la mirada, le dijeron: dale, máquina, le dieron el pulgar para arriba, andá tranquilo si querés, que nosotros seguimos acá armando el Mercosur. No fue tomada la idea, digamos. No. Acto seguido Lula abrió hablando de derechos, hablando de las sociedades, de tenemos que volver al humanismo y todas esas cosas. Entonces fue un respaldarazo para Milei, pero onda que ni tomamos en cuenta lo que dijiste. Y lo último que nos podría pasar es salir del Mercosur.
porque si salimos del Mercosur, tendríamos que enfrentar... A ver, el Mercosur lo que nos permite un libre comercio justamente con los países vecinos, sin aranceles. ¿Te imaginas si de repente tuviésemos que empezar a pagar aranceles con Brasil? No, me muero. Actualmente estamos importando carne de Brasil. Ni siquiera tendríamos esa plata, porque imagínate que acá todo desaparece lo que es efectivo, así que... Claro, pero vos imagínate que hoy en día le estamos importando carne a Brasil. Estamos importando, ni hablemos de electrodomésticos, ni hablemos de un montón de cosas. Todo eso lo estamos importando a Brasil. Entonces imagínate que ya tuviésemos que empezar a pagar aranceles. No me imagino. Entonces tenemos toda la de perder. Y bueno... Sería totalmente perjudicial para los argentinos nuevamente. Sí, ¿no? sí. Otra de las tantas cosas que serían muy perjudiciales para los argentinos es que este gobierno parece especializarse. Sí. Pero bueno, en medio de ese contexto, Lula, como había pedido, y la justicia le concedió, fue la posibilidad de poder visitar a Cristina Fernández. Porque todos sabemos que Lula también estuvo preso de manera injusta. Después reconocido por la misma Corte de Justicia allá en Brasil, que fue la misma que lo encarceló, la que después dijo que su fallo estaba mal y lo liberó. En el medio Lula estuvo preso, Lula nunca pudo asistir al velorio de su nieto, tampoco pasó un montón pudo de participar en elecciones, ¿te acordás? Sí, ese era lo que el objetivo. Era el objetivo, hasta que después salió y ahí participó. Entonces, ¿quién más que él, el presidente de uno de los países más fuertes de Sudamérica, fue a visitar a nuestra expresidenta, que está también injustamente presa en su propio departamento, porque si bien está cumpliendo prisión domiciliaria, pero está presa, y no hay que olvidarse de eso. Y también injustamente porque falta documentación a lo que fuese expediente. Es un juicio inventado, y eso ya creo que... Una causa reabierta, entre otras cosas. Sí, pero y aparte es que no tiene gollete por ningún lado, entonces seguir ahondando en eso es... aunque todavía hay gente que cree que Cristina es chorra, que Cristina hace otro, pero bueno, allá ellos, que vivan felices abrazados a esa idea. Exactamente, tarde o temprano se van a dar cuenta. Sí, más temprano que tarde se pueden llegar a dar cuenta o pueden vivir tranquilamente con su eterna ignorancia. Porque la gente que sigue pensando eso hoy en día no es por falta de pruebas, es por los mismos que odian a cualquier pensamiento político que se acerque al peronismo. Ya es por antiperonismo nomás, ya es porque ya no les gusta, porque ya la tienen cruzada a Cristina nomás. Eso, porque ya son lo que te dicen la chorra que se robó todo, son los que... Los Cuca y esas clases son eso. Entonces hay gente con la que se puede dialogar y gente con la que no se puede dialogar. A la gente con la que se puede dialogar uno trata de acercarse, de contar ideas, todo, y con la gente que no se puede dialogar, digamos. No con la que no, yo creo que ya no hay ni que desgastarse, ¿no? Sí, o por lo menos buscar otras estrategias, empezar a hablar, una de dos, hasta hartarlos, o hasta que te digan no quiero saber más. Bueno, en estos casos, por ejemplo, decir, bueno, sabes que vive tranquilo y seguir hablando por otros lados, tratando siempre de establecer puentes, por supuesto. Obviamente, sin ir a la violencia también, porque ya para violento tenemos nuestro presidente y todo lo que es la estructura. Y toda la ronfla que nos sigue. Exactamente. Entonces, si podemos ver las imágenes 1 y 2 para que quienes nos siguen por redes, se ve el abrazo entre Lula y Cristina, un abrazo muy muy afectuoso. Muy emotivo se ve. Sí. Porque aparte ellos dos atravesaron, creo que uno de los momentos más gloriosos de la historia política de Sudamérica. Ahí ya esa la foto nada que formal. ver con lo que fue el pase de mano con Milei. No, para nada, eso fue, pero... Nada que ver. Entonces Cristina, a través de sus redes sociales, publicó un comunicado. ¿Podés leerlo, Lo cual vamos a compartir hoy. Absolutamente. Que dice, hoy recibimos al compañero Lula da Silva en mi casa, donde estoy bajo detención domiciliaria por decisión de un poder judicial que hace tiempo que dejó de disimular su subordinación política y se convirtió en un partido político al servicio del poder económico. Lula también fue perseguido. También le hicieron, ¿qué dice? El lawfare hasta meterlo preso. También intentaron callarlo. No pudieron. Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto. Por eso hoy su visita fue mucho más que un gesto personal. Fue un acto político de solidaridad.
Los ojos del mundo están viendo con atención cómo la Argentina vive una auténtica deriva autoritaria de la mano del gobierno de Milei, en lo que podemos identificar como terrorismo de Estado de baja intensidad. Los ojos del mundo están viendo con atención que la Argentina vive una auténtica derificación. Ayer mismo pudimos ver cómo Bullrich hizo detener a varios compañeros, todas ellas mujeres, jóvenes militantes. Lo hizo a pedido de José Luis Esper, para quien sus opositores solo merecen cárcel o bala. Igual que lo vivimos el pasado 18 de junio, cuando estuvieron identificados y hostigando a las personas que marchaban para movilizarse a Plaza de Mayo. Nos costó demasiado construir la democracia argentina como para permitir que ahora, paso a paso, la desmantelen. Sin embargo, esa misma democracia hoy está siendo vaciada desde adentro por un gobierno que se dice libertario, pero que solo le da libertad a los más ricos. Y esas fueron las palabras de la querida Cristina. Como siempre muy clara en lo que dice, ¿no? Para claro, un público totalmente como es el pueblo popular, se entiende siempre lo que ella dice. Claro, y aparte, a ver, repasemos que esa misma Corte Suprema que la tiene a ella en prisión domiciliaria y esa corte que ya los fiscales que la juzgaron todo, por ejemplo está el fiscal Sergio Mola, que junto a Luciani son los que armaron, viste, la causa. La causa, prepararon el expediente, sí. Pidió cerrar la causa, ahora para que vayas sabiendo más o menos el tamaño de esta gente, o cómo... La jugada, más o menos para que le vaya viendo, sí, ¿qué están jugando? Para que se les vea el color, pidió que se cierre la causa de la visita de los diputados a Astiz en la cárcel. ¿Te acordás que habían saltado que los diputados en campaña habían estado visitando a Astiz? Sí. Y a otros represores. ¿Qué fue la delegación esa? Claro, los genocidas de Seiza. Y se abrió la causa de investigación. Entonces empezó una causa. Bueno, justamente el fiscal Sergio Mola fue el que pidió que se cierre ahora la causa. Hay que ver qué va a pasar con eso. Pero bueno, y es el mismo tribunal de la Corte Suprema que sobreselló ahora hace poquito a un cura que había sido condenado, estaba siendo juzgado y fue condenado por abuso sexual, exactamente, y a cual el Papa Francisco echó de la iglesia, exactamente. De la iglesia. Sí. Bueno, a ese mismo cura la Corte Suprema sobreselló ya porque decían que los abusos habían prescripto. Entonces, esa misma Corte Suprema es la que tiene encerrada a Cristina con tobillera, con una causa armada por los fiscales que están pidiendo que no se investigue la visita de un grupo de diputados todo a los represores en Ezeiza. Encabezado por inclusive Victoria. Claro, por la Vicky Villarroel, que era lo que organizaba el Facho Tour en ese entonces. Entonces, bueno, mirá vos cómo todo tiene que ver con todo, como unos liberadores de pedófilos se juntan con unos visitantes de genocidas, y son esas personas las que mantienen encerrada a Cristina Fernández, que dijo con gran agudez que es una carta de dignidad estar presa por esa gente. Así que esto lo demuestra una vez más. Tal cual, Maco. Claro, por eso entonces, eso también no vamos a seguir enfatizando con lo que ya habíamos hablado la otra vez, que era sobre la decadencia de los poderes. Cuando citábamos los tres poderes y a qué eran funcionales, ¿te acordás que ese día claro, contaste cuáles son los poderes y a qué se dedica cada uno y qué le corresponde, ¿no? Claro, y sobre todo qué poder esperar de cada uno. Entonces, tenés hoy en día un esa es la poder justicia judicial. hoy día en Argentina, digamos. Claro, por lo menos la Corte Suprema. La Corte Suprema y algunos fiscales que están a favor de los grupos económicos, porque también tenés otra gente, tenés otros fiscales, tenés otros jueces, tenés otros abogados, defensores, todo a nivel nacional, que son geniales, son maravillosos, son tipos y mujeres que son amantes de lo que ellos creen, de sus leyes, de lo que trabajan. Entonces son amantes y defensores férreos justamente de la justicia argentina. Pero después tenemos otros que son serviciales a los grandes poderes económicos, que son muy sensibles también a los cambios de viento.
Y en eso, por ejemplo, estaban lo que Cristina misma decía ahí, que cómo surgieron todos a raíz de una denuncia que hizo José Luis Espert, sí. porque le habían tirado caca en la puerta de la acá casa. Dice que ayer mismo pudimos ver cómo la Bullrich hizo detener a varias compañeras, todas ellas mujeres, jóvenes y militantes. Claro, ¿por qué? Porque se había puesto en una desafortunada acción, no lo vamos a negar de otra manera, un grupo de dirigentes fue a la casa de José Luis Espert e hizo un escrache y pusieron un pasacalle y tiraron bosta de caballo en la vereda. Sí. Y decían acá vive la mierda de Espert. No fue una idea acertada, pero tampoco es como lo pintan terrorismo, porque creo que lo último que uno pensaría al pensar en eso es terrorismo. Pero sin embargo esa fue la figura que utilizaron. Entonces salieron y detuvieron a esta mujer y detuvieron también a otro grupo. Detuvieron a la dueña de la camioneta y detuvieron también a otra señora que estaba ahí, bueno, participando de ese scratch, ¿no? Exactamente. Pero la verdad que fíjate a quienes detienen y cuáles son las causas, ¿no es cierto? Porque vos mismo decís terrorismo. Claro, entonces de esa manera... ¿No es terrorismo vender nuestro país, Maco? ¿No es terrorismo pegar a los jubilados? Absolutamente. Que aparte, se muera gente por la falta de remedios en los hospitales. Claro, ¿Eso que no por es ahí terrorismo, Maco? A ver, un poquito era... Juan Grabois dijo, y ahora nos metemos un poquitito en el tema YPF. A ver, ¿qué fue con YPF? Una jueza de Estados Unidos, la jueza federal de Nueva York, Loretta Fresca, falló en un juicio que habían organizado los fondos buitres, que era contra Argentina, por lo que ellos llamaban la extradición de YPF, que en realidad no fue una extradición, fue cuando desde el gobierno argentino recuperan a Repsol, le compran parte de las acciones que le correspondían al gobierno argentino, incluso se le pagó, y Repsol no quedó enojado. ¿Por qué? Porque los tipos agarraron la plata, ¿viste? Y se fueron, ya está. Claro. Pero existen estos fondos buitres que lo que hacen es comprar deuda y juicios. No, compran deudas y juicios que vos tenés. ¿Entendés? Porque son estos grupos financieros que vienen y te compran. Entonces, quedaban algunos juicios por algunas partes, algunos grupos económicos le habían hecho juicio a Argentina por eso. Entonces ellos vienen y compran esos juicios. Entonces, esta jueza falla a favor de esos grupos económicos y esto lo que pedían es una indemnización de Argentina a estos grupos, que ni siquiera formaban parte de los grupos cuando se hizo esa transacción económica. Entonces, esa deuda que era por 1.500 millones de dólares, ahora esta gente la tasó en 15.000 millones de dólares. Y es lo que la jueza dice que hay que pagarles. O sea, el 51%. El 51% de las acciones de YPF. Exactamente. Entregárselas a estos grupos económicos. Entonces... Se armó un revuelo por ese tema. Y claro, ¿por qué? Porque es perder la autonomía de nuestros hidrocarburos. Es básicamente eso, perder nuevamente soberanía. Claro, entonces cuando la respuesta lógica del presidente tendría que haber sido decir, minga, no lo vamos a hacer. Defender lo nuestro. Claro, ¿por qué? Porque es una jueza de Nueva York. Ni siquiera es la justicia estadounidense. O sea, ni siquiera es Estados Unidos en su conjunto. ¿Por qué? Porque la justicia federal de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos, le dijo a la jueza, no hagas eso. No hagas eso, no te metas en eso. No podés pedirle. ¿Por qué? Porque en el estatuto de la empresa figuraba esas reglas, ponele, que si Argentina cumplía algo le tenía que pagar tal cosa. Bueno, pero como la decisión de recuperar parte de YPF fue aprobada por ley en el Senado, porque eso fue una decisión que se tomó por ley en el Senado, en la Constitución argentina y en todos lados del mundo, las leyes nacionales están por sobre las empresas. Entonces, por más que tu estatuto diga si una ley, si un país decide tal cosa, las leyes del país están sobre eso. Y bueno, también debido a otras cosas durante la dictadura, que fue que los juicios pueden hacerse fuera del país y no en el país, con empresas internacionales, porque la mayoría de lugares vos cuando estableces acciones legales lo haces con la ley del país. Claro. Pero bueno, eso se cambió durante la dictadura,
y hasta ahora no se lo pudo revertir porque es un despelote. Claro, porque sí, al hacer en diferentes países lo que hace son diferentes beneficios para esa persona. Claro, porque se le está manejando con los beneficios que va a traer para el otro país, no para el tuyo, cuando debería juzgarse con las leyes de tu país. Y bueno, entonces, entre toda esa batahola, vos tenés un presidente que en vez de salir a decir, para nada, de ninguna manera, esto no se va a hacer, lo primero que hace es decir, esto lo hizo Kicillof y lo hizo mal. Entonces, eso lo que está haciendo indirectamente es reconocer que hubo un error por parte de Argentina. Pero Kicillof le hizo una denuncia, ¿no? Sí, ¿por qué? Pero más allá de ponerle lo que diga Kicillof, si yo soy tu abogado y yo te estoy diciendo, mira, yo te estoy culpando a vos, Zulma, que vos y Juancito me robaron. Mejor dicho, si yo soy tu abogado te voy a decir, nunca digas, Juancito, ves, yo te dije que no hagas eso. Claro, porque estás reconociendo que algo hiciste. Inclusive de declaración, ¿no es cierto? Es que eso es declaración. De afirmación. Digamos, el famoso que, todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. Exactamente. Bueno, entonces que la primera reacción del presidente haya sido eso ya sienta precedente en el juicio de que Argentina cometió un fraude o un error legal. Entonces, señor musicalizador, si podemos poner la música. Ahora nos ponemos imaginariamente nuestros gorritos de papel metalizados, empezamos a unir a través de hilos de distintos colores, fotos, nombres, en una conspiranoia, y nos ponemos a pensar en lo que habías dicho vos hace rato, Zulma. ¿Por qué el día antes que salga este fallo, aparece Javier Milei de la nada, en un streaming, dando una nota, sí, todo vestido, con una remera, no, vestían con los mamelucos de YPF, sí, él, su hermana, el tipo, todos vestidos de YPF. Y acto seguido, ¿por qué? Porque si Milei algo nunca ha tenido es identificarse con las marcas nacionales, menos con lo estatal, menos con la nuestra, si ni siquiera nunca, reconoce jamás, el peso, imagínate. Nunca, jamás. Y de repente aparece con eso. Sí. Y de repente sale el fallo este. Y la primera acción que hace es reconocer este error. Juan Grabois, yo pensé que era el único paranoico, ¿viste? En eso, porque yo decía, esto de la entrega está mucho más cerca de la ideología de Milei, que los privados deben manejar, están por sobre todas las cosas, incluso por sobre el Estado, porque ella lo dijo, él es un topo que viene a destruir el Estado. Entonces yo decía, qué raro todo esto. Yo decía, ¿no será que hay algún arreglo por ahí? ¿No será que algo de alguna manera? ¿Por qué? Porque el tipo sabe que si logra vender eso, se le va a armar un revuelo porque no podés vender. Y él ya lo había dicho en declaraciones anteriores, que había que buscar la manera de sincerar YPF para poder venderlo. ¿Qué es sincerar YPF? Dejarlo listo, sacarlo de deudas, todo para poder venderlo. Él ya lo había dicho, se lo había dicho en una nota a Chiche Genro. Sí, sí, me acuerdo. Bien. Y ahora, en una entrevista que tuvo Juan Grabois con el gato, Juan Grabois le dijo, yo te apuesto que Milei, te lo aseguro, dice así categóricamente, que Javier Milei entregó YPF a cambio de inmunidad por el caso Libre. No te puedo creer, Maco, no se me cruzó eso. Es que a mí cuando lo escucho, no yo decía, che, qué raro esto, yo lo veía más por una cuestión comercial, pero cuando Juan Grabois tiró eso, Juan Grabois dijo, yo te aseguro, gato, le dice, que Javier Milei entregó YPF a cambio de inmunidad en el caso Libre. Y yo digo, ahí me cerró todo. Porque yo digo, ¿por qué? Porque es que todo estaba sucediendo en las Cortes de Nueva York. Todo estaba sucediendo lo del caso Libre en las Cortes de Nueva York. Y Milei sabe que él está hasta las recontra manos con eso. Entonces, no me parecería para nada extraño o raro o no sé, o loco o imposible pensar que esto, justamente la entrega de recursos los más preciados, sean justo cuando ahora hay una guerra por el petróleo,
sea a cambio de su inmunidad para cuando esto termine. Porque él sabe que en el momento que deje de ser presidente van a venir por su cabeza. Así que bueno, como decía hace rato, antes de comenzar el programa, estábamos en un barco que nosotros creemos que está a la deriva, pero verdaderamente el barco está comandado por un capitán loco. Por un Jack Sparrow, sí. Claro, por un capitán loco que nos está llevando, vaya a saber a qué imperio, para entregarnos a nosotros como una mercadería a vender. Entonces, ya que está y ya que vamos a pensar en ese capitán, vamos a escuchar de Los Rodríguez, La Dama y el Capitán.